siento llegar tarde. No se preocupe, sí. Algunos Sí, se van y otros quería hacerle llegan. una consulta. Cuénteme. ¿Revisaron la prueba? O sea, el control, ¿cierto? Sí, ya está listo. Ah, yo. Bu. No, es una broma, no. No lo he revisado. Ahora voy a eso. No se preocupe. Sí, por favor, porque hay una pregunta que yo tengo dudas. Sí, no se preocupe. Vamos a ver al tiro. Vamos a ver inmediatamente eso. Ya, vamos a compartir. Parece para que así. Voy a compartir toda mi pantalla y vamos a ver el test. Ya. El test, vamos a partir con eso, ya que es de la semana 4, de la semana pasada. De la semana pasada, ya. Aquí está la evaluación. ¿Ya? Permiso, pero aquí voy a tirarme para acá. Ah, no puedo ver la evaluación, algo pasó aquí, esperen un minuto. Volver a mi rol de profesora y les voy a televisión y nos vamos a ir al control. Ahora sí lo vamos a poder ver, porque estaba como alumno, entonces no lo podía, lo ven como ustedes, lo veía como ustedes lo ven. Entonces aquí está, y vamos a editar el cuestionario para poder verlo, ¿ya? Perfecto. ¿Sí? A ver, les comento. En la revisión que yo hice del test, de las 10 preguntas, ¿me escuchan, no es cierto? ¿Sí? De las 10 preguntitas que habían, la pregunta 6 la eliminé. Por lo tanto, la nota que ustedes obtuvieron se va a modificar. Yo lo voy a subir hoy día, yo ya lo tengo, pero no lo quise subir antes, se los voy a subir al Drive, ¿ya? Para que ustedes puedan revisar sus notas nuevas. A todos les subió un poquito, ¿ya? ¿Por qué la eliminé? ¿Ya? Porque solamente 2 alumnos de los 41 que contestaron, porque hubo un alumno que no contestó el test, el resto todo lo contestó, hubieron solo 2 alumnos que la tuvieron correcta. Entonces, como fueron tan pocos, solamente 2, creo que eso quedó claramente para nada claro. Entonces, la eliminé, ¿ok? La eliminé esa pregunta. A las personas que la tuvieron correcta, obviamente que no les va a afectar, nunca les va a bajar la nota, por si acaso. También les puede subir porque la escala se ajustó. En vez de ser 10 preguntas, ahora son 9 preguntas. ¿Ok? Producto de ello, hay varios 7 ahora, ¿ya? Porque era la única pregunta que tenían mala. ¿Ya? ¿Cuál era esa pregunta 6? ¿La vemos? Era esta. ¿Se acuerdan de esta o no? Sí, por eso mismo le quería preguntar. ¿La ven o no? ¿La ven? ¿Sí? Sí. Sí, Sí. Les explico o me preguntan? Explique. Explico. Explique, profe. Ya. Aquí estaba este modelo Cobb-Douglas que estaba estimado con una forma funcional log-log, ¿no es cierto? ¿Está claro eso? Y decía, de acuerdo al modelo, el nivel de producción cuando las horas de trabajo son 100 y el capital es de 1.000.000 de millones, como esto ya está en millones, había que colocarle 1.000.000 y el otro era 100 porque eran horas de trabajo. ¿A cuánto asciende la producción? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurría aquí? Como les digo, esta yo la eliminé. ¿Ya? Me la voy a anotar aquí yo en el ejercicio. Es menos 3,2, ¿no es cierto? Más 1,98 logaritmo de trabajo, más 0,8 logaritmo de capital, ¿no es cierto? Ese era el logaritmo de Q. ¿Estamos, no? Ya. ¿Qué es lo que había que hacer? Voy a dejar de compartir esta para que nos vayamos a un Excel, para que lo podamos hacer. Ya, ahí están sus notas nuevas, en todo caso, después las voy a subir en todo caso. Ya. ¿Ven este? No, no creo que lo vean. No creo que la vean. No.
Ya, Sí, este. está mal. Ahora sí, ¿sí? Ahora Entonces, sí. yo voy a anotar aquí los coeficientes. Era menos 3,21, ¿no es cierto? El Sí, intercepto. Después el otro era 1,98, ¿ok? Después el otro era 0,8. ¿Sí? Este era la constante, este era el que acompañaba al logaritmo del trabajo y este era el que acompañaba al logaritmo del capital, ¿no es cierto? Y la variable dependiente era logaritmo de Q o de Y, ¿no es cierto? ¿Qué era? Y me preguntan cuál es el nivel de producción. Por lo tanto, lo que yo estoy preguntando aquí es Q. ¿Cuánto es Q? No el logaritmo de Q. ¿Cuánto es Q? ¿Para cuándo? ¿Ya? Cuando el trabajo era igual a ¿cuánto? A 100. ¿Qué pasó aquí? Ah, se me fue para abajo. Cuando el trabajo era igual a 100, ¿no es cierto? Ah, disculpen aquí, 100. El trabajo era igual a 100. ¿Y cuánto era el capital? 1.000.000. 1.000.000 de millones, porque como estaba en millones, entonces es 1.000.000 nomás de millones. Aquí, eso. Ahí está 1.000.000. Sí, tiene 3, 6. ¿Está claro? Ahora, este es L y este es Q. Por lo tanto, el logaritmo natural de esto va a ser igual a ¿qué? Al logaritmo natural de 100. Y este va a ser igual al logaritmo natural de el capital. Voy a escribir aquí de nuevo, por favor. Logaritmo natural de Q es igual a una 0 más una 1, para que lo queden claro, logaritmo natural de L más un logaritmo natural de K. Ese es el que estamos estimando. Ah, me faltó algo aquí. Me faltó aquí el A2. ¿Sí? Para que todos comprendan, chiquillos. A ver, vamos si vamos bien. Esto es lo que queremos estimar, ¿no es cierto? Disculpen, ya lo estimamos. Nos dieron estos coeficientes. ¿Sí? De esta Sí, función. Estos, de hecho, son inmediatamente, ¿qué? Son las elasticidades estos, porque es un log. Y me están pidiendo Q. ¿Para cuándo? Cuando el trabajo es 100 y el capital es 1.000.000. Ya. Hay dos personas que quieren entrar ahí. Ya. ¿Estamos? Entonces, como me están pidiendo Q, lo primero que tengo que sacar yo es el logaritmo de Q. Y el logaritmo de Q es igual a 0, que es esto, más a 1, que es esto, por el logaritmo de L, que es esto. No es 100, es el logaritmo de 100, esto. Más a 2, que es esto, por el logaritmo de Q, o de K, que es esta. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser el logaritmo de Q? ¿Cómo lo calculo? ¿Cuánto va a ser el logaritmo de Q? Menos 3,2. ¿Ya? Sería más esto, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Más Más, decía 1,98 por el 98 logaritmo de 100. por el logaritmo de 100, que es este, ¿no es cierto? Y más 8 por el logaritmo de 0,8 por 13,81. exacto, ¿no es cierto? Listo. Ahora hay que sacar el logaritmo. El antilog, Ujú. ¿no es cierto? Vamos a ver. Espero haberlo hecho bien. Capaz que me haya equivocado yo, pero vamos a ver. Lo hice varias veces, así que. Exp, ¿no es cierto? Que es el e elevado al número, porque tengo que sacar el antilog. Oh, me dio otro número ahora. Qué raro. Ese debiera ser el valor, tengo que mirarlo bien, pero
Ese es el procedimiento. El coeficiente de intercepto, el coeficiente dependiente, ¿no es cierto? Tengo dos. Los valores. Saco el valor de x y de x, porque son dos x, ¿no es cierto? Que es el logaritmo de eso. Disculpen. ¿Ya? Y al aplicar todo esto, ¿ya? La suma de esto, como cualquier otra ecuación, me va a dar el logaritmo de q. ¿Estamos? Y para sacar q, ¿ya? Tengo que sacar el antilog. Recuerden que el logaritmo natural tiene base e, ¿no es cierto? Entonces este es el logaritmo natural de q. ¿Ya? Y por lo tanto, q es igual a exp ¿de qué? Del logaritmo de q. ¿Ya? Porque le hago el antilog y ahí voy a tener q. ¿Estamos? Sí, profe. Ahora sí. Miren, chiquillos, para que vean ustedes que esto es muy mecánico, especialmente para todo el resto que quizás tuvo, porque, insisto, esta pregunta está eliminada del test, ¿ya? Yo saqué esa, porque solamente dos la tuvieron buena, ¿ya? Chiquillos, si esto no hubiese sido logaritmo y esto hubiese sido L, y hubiese sido Q, ¿ya? Y me hubiese dado esto, ¿no es cierto? Esto hubiese sido L, y esto hubiese sido Q, K, siempre me equivoco, la Q y la K, ¿ya? Yo no hubiese tenido que usar esto. Hubiese usado directamente esto, no esto, porque las variables eran L y K, ¿me entiendes? Pero como, si son logaritmo, tengo que aplicarle el logaritmo para estimarla. Esa es la primera cosa. Lo otro, cuando yo en una función tengo logaritmo de la variable dependiente es igual a, si yo reemplazo todo esto aquí, siempre me va a dar el logaritmo de Q. ¿Ya? Me va a dar el logaritmo de Q. Por lo tanto, esto, si yo quiero despejar Q que está aquí adentro, ¿qué tengo que hacer? Sacarle el antilog. ¿Ya? Para aquellos poquitos, que tuve poco, que hicieron la tarea, yo les expliqué eso también en la retroalimentación. ¿Ya? Quizás no fui todo lo explícita que tenía que ser, pero efectivamente esa fue la principal falla que tuvieron en la tarea algunos. ¿Ya? ¿Queda claro, no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí. Y en este caso, los otros valores que daba, aparecía abajo es igual a ver. 0, es igual a 0,1. A ver, voy al Y tiro, son espérame. más. Voy al tiro, que no me lo sé de memoria, entonces. Ah, tú te refieres a esto. Ya, veamos. Para compartirlo. No, a este. ¿Esto que está aquí abajo? Sí, Ya. ¿Qué es lo que dice que son eso? Dice, entre paréntesis están las desviaciones estándar o típicas de los estimadores. ¿Qué es lo que eran esos paréntesis entonces? las desviaciones estándar. Estándar de los parámetros. ¿Para qué te servían esas desviaciones estándar? ¿Para qué te servían? ¿Para qué sirven esas desviaciones estándar, chiquillos? A ver, ¿para qué sirven las desviaciones estándar? Para sacar el T calculado, ¿no? Eso, muy bien. Para evaluar, muy bien, la que habló, Pruebas de significancia. para evaluar la significancia individual. ¿Ya? Y como vamos a ver más adelante también, de acuerdo a la materia de esta semana, para evaluar la significancia global, para las otras pruebas de hipótesis también nos va a servir, ¿ya? Porque es la desviación estándar, la raíz de la varianza de los parámetros. No era necesario para este ejercicio, ¿ya?
no era necesario usarlo. ¿Ok? ¿Estamos, no? Háganme así si estamos claros. Sí, profe. Ya. Yo tuve dudas con eso, por eso. Bien, estamos bien. Bueno, esa fue la pregunta que yo eliminé, entonces a todos les va a subir un poco su nota. ¿Estamos claros? Para que lo revisen en el Drive, lo voy a subir ahora en la tarde, o sea, ahora terminando la clase lo subo, ¿ya? Las otras dos preguntas que tuvieron más baja respuesta, la más baja, de hecho la más compleja fue la 1, que también se las quiero compartir, ¿ya? La 1, ¿se acuerdan cuál? No, porque como se muestra de manera diferenciada. Espérenme, que quiero compartírselos. Ya. Pero no quiero compartir eso, quiero compartir esto otro, ¿no? Quiero compartir el test. Este. Ya. Esta, la mitad lo tuvo bueno. La otra mitad la tuvo mala. ¿Lo ven o no? No, no sé. No, profe. No, profe, no se ve. Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no se ve? A ver, qué raro. Ya, ¿ahí será? ¿Ahí lo ven? Sí, 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 profe. Ya. ¿Se acuerdan de esta pregunta o no? sí, está súper enredado. Ah, peluda, como dicen ustedes. ¿sabes? Ya. ¿Qué le costó más en esta pregunta? ¿Qué les costó más? A ver, quiero escucharlo, porque la mitad la tuvo buena, lo cual me alegró, pero también fue la segunda pregunta con más baja, ¿ya? Por eso que no la eliminé, porque la mayoría la tuvo buena, o sea, la mitad, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué les complicó? A ver. Profe, Yo me a mí equivoqué. en Uno. esa, Quedas. Que hable uno. ya yo, en esa, la que más me costó como para poder discriminar, es más, yo la tiré así, nunca pude estimar esa bien, era la 1D. Y si al estimar el modelo se podrá observar directamente la elasticidad de PIB y PO, porque las demás era fácil porque decía estimar por ejemplo, en la 6, al estimar el modelo, la variable dependiente se interpreta como cambio porcentual. Entonces había que buscar qué tipo de forma funcional era, si era log-log, log-lin, para ver como cuál podía ir aplicando. Pero en esa no supe qué tenía que mirar, me costó mucho. Ya, perfecto. ¿Alguien más? En mi caso fue con el planteamiento E. ¿Ya? Al interpretar el intercepto se podrá hacer referencia a los países con bajo IDH. IDH. ¿Sí? Y tenía que ser todo lo contrario para poder estimar el modelo. Entonces qué? tenía que ser, ¿Por qué? porque si es el intercepto, entonces los países con bajo IDH vendría a ser como una variable cero. Exacto, El grupo omitido. claro. Sí. En ¿Ya? cambio, para plantear el modelo tiene que ser todo lo contrario, es decir, qué? con un IDH alto. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? No, pero así lo aprendí yo. No, 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 para nada, para nada. Recuerden que ¿quién define la omitida? La variable ¿Quién Gami. hace el mismo. estudio? ¿Ah? Nosotros, Ya, ¿Quién hace el estudio? ya. Por lo tanto, aquí el que está haciendo el estudio soy yo y yo le estoy diciendo cuál quiero que omita. ¿Sí? Entonces, este ejercicio, ¿ya? Que de hecho en la tarea que yo les dejé, que vamos a revisar hoy día espero, hice otro ejemplo parecido a este para poder reforzarlo, porque también fue una pregunta que les costó un poquito más, a pesar de que, como les digo, la mitad lo tuvo bueno, lo cual me alegró harto. Miren para acá, por favor. Vamos a ir haciéndola una por una, ¿ya? Para la lógica que tengo que tener. ¿Ya? Yo les recomendaría, si es factible, estén con el celular o como están y como me escuchan, que tomen una hojita, ¿ya? Una hoja en su cuaderno o lo que tengan ahí, y vayan escribiendo, por favor, para ver si llegamos a lo mismo. ¿Les parece? Hagámoslo así. Ya. Ya. Tomen su cuaderno o su hoja o la pizarra, no sé qué tendrán ahí en su casa. Ya. Pero vamos uno por uno. Listo. Se desea plantear un modelo que cumpla con las siguientes características. ¿Ya? A. Que explique el PIB entre países. Entonces, ¿cuál es la variable dependiente? Sí. PIB. ¿No
es cierto? Ya. Entonces yo le pondría PIB igual, para empezar, ¿ya? La B, ¿qué dice? Que las variables explicativas sean población, que es POP, ¿ya? POP, que está en millones de personas, la tasa de desempleo, DECEM, ¿no es cierto? Está en porcentaje, e IDH, que es una variable, por lo visto, categórica, que está alto o bajo. ¿Cuántas categorías tiene? Dos. Dos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuántas de esas voy a poder agregar al modelo? ¿Las dos o una? Una. 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 ¿No es cierto? ¿Cómo les quedó su modelo original entonces hasta ahora, hasta donde estamos en la letra B? Como un logaritmo natural de PIB. ¿Por qué si todavía no hablamos de logaritmo? Ojo, No No, sé. solamente PIB, PIB ¿ya? es igual el intersecto. ¿No? Más 0 a más 1 pop. por pop, a 1 ¿cierto? por POP más a 2 por DECEM más EI. ¿no es cierto? Más a 3 por IDH. Pero no sabemos todavía cuál se omite. Si no me hubiesen dicho nada más, ese modelo estaría listo y ustedes tendrían que haber decidido cuál omiten, IDH alto o bajo. Si hubiese quedado hasta ahí, el modelo estaba listo así, ¿no es cierto? Sí. Pero vamos a la C. ¿Qué información nos entrega la C? Dice, al estimar el modelo, la variable dependiente se interpretará como cambio porcentual. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? ¿Qué tengo que aplicarle al PIB? Logaritmo Logaritmo. natural. Logaritmo. Listo, ya. Otro cambio. Tengo la C lista. La D. Al estimar el modelo, se podrá observar directamente la elasticidad PIB-población. ¿Qué forma funcional debe haber entre PIB y POP para que ese coeficiente sea inmediatamente elasticidad? Ambas partes tienen que ser log. Estupendo. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Logaritmo. Logaritmo Log. natural del Ya. PIB. Entonces, ¿cómo me ha quedado hasta ahora? Me ha quedado logaritmo de PIB es igual a 0 más a 1, logaritmo de POP, más a 2 de SEM, más a 3 IDH. Pero tengo la duda en el IDH, ¿cuál es la omitida? Si no me han dicho nada, yo decido, ustedes. Pero si me dicen algo, tengo que acatarlo. Y aquí me dice, la D, o la E, disculpen, la E. Al interpretar el intercepto, se podrá hacer referencia a los países con bajo IDH. ¿Qué información me entrega eso? Que el grupo omitido va a ser los países con bajo IDH. Exacto. Por lo tanto, ¿cuál es la que va a quedar explícita en el modelo? Va a ser los países que tienen alto IDH. Exacto. Por lo tanto, ¿cómo te va a quedar tu modelo? Si me lo puedes, no sé si es Parra el que me habló. No, Luengo. Luengo. Sí. Les confundo Queda la como voz. la alternativa de logaritmo natural del PIB es igual a 0 más a 1 por logaritmo natural de la población, más a 2 con el IDH alto, más a 3 con el desempleo, más EI. Ya. Por tanto, la B que aparece aquí, ¿está buena o no? No, ¿Por qué no está buena? porque en el coeficiente A2 toma el grupo omitido. ¿Me entienden? Por eso que no está buena. Ya, esta, Sí. ¿está buena o no? No, ¿Por qué no? porque toma a las variables A2 y A3 con logaritmo natural. Claro. Y aquí hay un gran error. Esta podría, no es recomendable porque es en porcentaje, pero podría, ¿no es cierto? Pero el Sí, gran error es este. ¿Por qué es este el gran error? porque puede tomar valores 1 y 0 y el logaritmo natural no lo permite.
Exacto, por lo tanto, nunca le puedo aplicar logaritmo a una dummy. ¿Se acuerdan que todo eso vimos? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Por qué esta no está buena o está buena esta? Está bueno. Esta es la buena, ¿no es cierto? Esta otra, ¿por qué no está buena? Porque no toma el logaritmo natural en la población. Eso. ¿Y esta por qué no está buena? Esta está bien, ¿no es cierto? ¿O no? No, porque este debería ser IDH alto. Sí, No da lo mismo esta o esta. ¿Por qué? Porque aquí en la E me explicita que el intercepto va a hacer referencia al IDH bajo. ¿Está claro o no? Ahora, sí. chiquillos, Sí, profe. ya. Entonces, Martín, ¿te quedó claro ahora? Sí, profe, me quedó claro que cuando yo lo hice, yo igual lo único que pude interpretar que si era una elasticidad era un log-log, Ya. pero no, esa fue la única conclusión que yo pude sacar y creo que era lo único que se podía hacer, entonces sí, sí. Ya. Entonces, chiquillos, ¿yo qué les recomiendo en ese tipo de ejercicio? Que hagan, porque la única manera de hacerlo no es leerlas todas y tirar el modelo, no. Leerla una por una e ir avanzando y al final háganse un checklist. Un checklist en el sentido de que se cumple la A, sí, se cumple la B, sí, se cumple la C, sí, se cumple la D, ¿me entiendes? De tal manera de que de esa manera el modelito quede de acuerdo a eso estipulado. Si ustedes se fijan, el objetivo de ese ejercicio era poder aplicar lo que habíamos visto de formas funcionales, ¿ya? Esencialmente, ¿cómo yo puedo a partir de esos enunciados aplicarlo? ¿Ya? Por ejemplo, eso de no aplicar logaritmo a... ¿cómo se llama? A las dummy. ¿Ya? Yo puedo ponerlo en el papel, pero no debo hacerlo porque no existe el logaritmo de cero. ¿Sí? ¿Estamos? Esa fue, como les decía, la otra pregunta más compleja. ¿Estamos, señores? Sí, Sí, profe. Perfecto. Ya, ahora los quiero invitar, ¿ya? Como les digo entonces, su nota va a subir, porque eliminé esa pregunta. Ahora los quiero invitar a que, porque yo la verdad que después que revisé las pruebas, con la poca participación que tuvimos en la tarea, como que estuve pensando el fin de semana, entonces, antes de partir, ¿ya? El día de hoy lo vamos a dedicar a eso principalmente. Antes de partir con la nueva materia, ¿qué me gustaría reforzar? ¿Les parece que me escriban ahí? Métanse a menti.com. Como yo sé que no todos hablan, tienen problemas con sus micrófonos, etc., métanse a menti.com, anotan este código 40733, ¿ya? Y me gustaría que podamos reforzar eso, ¿ya? Especialmente porque he visto que, como les digo, ha bajado un poco la asistencia también, eso igual me tiene un poco preocupada, ¿ya? Y ha bajado el desarrollo de tareas, que también me tiene preocupada, entonces quiero saber qué les está pasando con eso. ¿Qué contenido les gustaría reforzar de los que hemos visto de aquí para atrás, antes de partir con las pruebas de hipótesis? Así que escríbanme nomás, ya. Dese unos 2 minutitos y vayan escribiendo. Voy a buscar una agüita, vengo al tiro. sí.
¿Cómo vamos? Me faltan varios que contesten todavía porque son 28 los que están en clase por lo visto, así que... Solo 12 personas han contestado. El resto, please. Ya, lleguemos a 25, así que faltan, para que todos opinen. Vamos, vamos, vamos. Chiquillo. Vamos en 22. ¿Quién falta que conteste ahí? Toda la materia, profe. Está toda la materia, parece. Ya, a ver, vamos a ver si puedo... No, no puedo agrandar esto. Ah, se me corrió. Ya. Bueno, pero veamos entonces este resultado. Ya, acá lo tengo también para colocarlo más grande. No sé si... ¿Lo ven más grande o no? Sí. Ya. Sí, profe. Ya. Hagamos, ¿les parece? Miren, yo tengo la siguiente propuesta porque a mí me interesa que aprendan bien antes de entrar a la próxima materia. Entonces, hoy vamos a hacer esto. Vamos a revisar esto que ustedes me están pidiendo. ¿Les parece? Que está bastante repetitivo, así que yo creo que no es tan complejo. Y les voy a pedir que el jueves podamos hacer lo que tenía preparado para hoy. Y el test de esta semana, chiquillos, el test de esta semana va a ser de la materia hasta esta. No voy a incluir la materia de las hipótesis. Vamos a volver a hacer otro test de toda la materia acumulada. ¿Aló? ¿Como una prueba, profe? El Global. test 4 de 5, ¿ya? El test 4 de 5, ¿me escuchan? Sí. ¿Ya? Sí. Sí. Les propongo que podamos hacer una prueba similar a la última que hicimos. De formas funcionales, donde están las dummies, donde están la significancia individual, global. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya? Y que la próxima semana, como nos vamos a dedicar un poco, prefiero parar un poquitito para que realmente aprendan esto, la próxima semana hacemos de las pruebas de hipótesis. Ya, profe. ¿Les parece o no? Yo no tengo problema. A mí sí. ¿Sí? Si me pueden colocar en los chats si tienen alguna duda a ese respecto. Entonces, así ustedes revisan bien lo de pruebas de hipótesis, hacen una tarea 1 que yo subí y nos dedicamos a revisarla el jueves con detalle para que así vayan aprendiendo. Y el próximo martes, ¿ya? El próximo martes terminamos esa revisión y ahí empezamos recién con materia nueva. Para poder dar no descanso, pero para que puedan retomar todo esto que les quedó duda, ¿ya? Que es el 60-70% de la materia. ¿Estamos, no? No sé si tienen alguna duda.
Profe, pero eso sería evaluado esta semana, ¿cierto? Esta O la semana, esta semana vamos a hacer el test 4 de 5. Ah, ya. ¿De qué materia va a ser? De DAMI, forma funcional, significancia individual y global. ¿No es cierto? De todo lo que vimos, si ustedes se fijan en el último test, vamos a volver a hacer otro test. No igual, parecido, ¿ya? Pero es para que ustedes puedan reforzar todo esto que les queda duda. Ya, correcto. Lo de pruebas de hipótesis, que revisaron las pruebas de hipótesis, por ejemplo, el video que subí. Sí, sí, salió. Sí. Ya. Esa materia la vamos a empezar a ver recién el jueves. Pero ustedes háganme la tarea 1, que yo ya la subí, ¿ya? Para que el jueves la hagamos ya con ejercitación de ustedes. Jueves y martes nos vamos a dedicar a esa, ¿ya? Cosa que ustedes, y por lo tanto, la otra semana recién va a venir la evaluación de esa parte, que va a ser la última evaluación parcial. Profe, yo estaba tratando de hacer esa tarea, pero por lo mismo de acá lo de los compañeros que pusimos, lo de la variable DOMI con que traía 3, lo de servicio, construcción, ya ahí yo Ya, por eso mismo, no supe más. sí, por eso mismo yo prefiero, si les parece ahora, que nos dediquemos a esto. O sea, hacer como un pequeño quiebre, hacer un repaso ahora, ¿les parece? Lo más práctico posible yo con ustedes, para que así puedan abordar mejor la materia que viene, que son las hipótesis. ¿Ya? Ya. ¿Estamos? Espero que lo tomen a bien, porque es para ayudarles, no es para afectarles negativamente. ¿Sí? Ya, perfecto. Veamos entonces. Bueno, aquí está clarita la cosa. Yo veo 3 cosas importantes, entre todas. Una son las DAMI, ¿no es cierto? Que por lo visto tienen harta duda en las DAMI. Ya, la voy a anotar aquí para que no se me olvide. La segunda cosa es la significancia individual. Mira, yo ahí no hemos tenido problemas de eso, pero también lo vamos a ver. Las interpretaciones, que yo lo voy a asumir con modelos con logaritmo, interpretación lineal, no lineal, como hay varios ahí, interpretación, elasticidad, interpretación, ¿ya? Que me imaginé que era eso. Coeficientes, ¿ya? Y significancia, que es significancia individual, significancia global también sale aquí. Algo que se me pase, de acuerdo a esto, es lo que más veo, que más se repite. ¿Ven algo distinto ustedes? DAMI, significancia individual y global, interpretación de coeficientes con distintas formas funcionales. Modelo con logaritmo sale igual grande, pues. Claro, los modelos con logaritmos son modelos con distintas formas funcionales, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que les cuesta ahí? Yo creo que es la interpretación. ¿Estoy bien o no? El que Sí, anotó. profe. Sí. Perfecto. ¿Ya? ¿Cuándo aplicar colas? Dice aquí. Bueno, las colas tienen que ver con el tema de la significancia individual. Ya. ¿Repasemos eso? ¿Ya? Vamos a repasar entonces un poco eso. Ya. Vamos a partir con las DAMI. No les voy a pasar la PPT porque esa la tienen el video, así que mejor vamos a usar la pizarrita. ¿Ya? Les pido disculpas de antemano por mi letra, pero ahí ya. Vamos a partir con las DAMI. ¿Ya? ¿Cómo lo vería yo aquí? Bueno, la DAMI es una variable categórica, ¿no es cierto? Que tiene distintas categorías, como su nombre lo dice, ¿ya? Y que la voy a poder introducir al modelo solamente convirtiéndola en DAMI. Y la DAMI toma valores 0 o 1. ¿Ya? Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de la tarea 1, como decía Jennifer, me parece. ¿Ya? Por ejemplo, tengo una variable que se llama sector. ¿Ya? Y dentro de los sectores hay una que tiene valor 1, que es construcción, por ejemplo. Tengo otra que es 2, que es agrícola.
tengo otra que es 3, que es servicios. ¿Ya? Esa variable original, yo debería convertirla en dummy para incorporarla a un modelo como variable explicativa. ¿Cuántas dummies puedo hacer? O cuántas, mejor, más que hacer, ¿cuántas dummies puedo introducir a un modelo? Siempre es C menos 1. Es decir, el número de categorías menos 1. ¿Por qué? Porque siempre debo dejar una omitida. ¿Ok? Debo dejar una omitida. Ahora, supongamos el siguiente modelo, ¿ya? Que es producción, que es igual a una 0 más una 1 sector. Ya me faltó la acá. Ya, chiquillos, vamos, porque la dummy es importante, por lo que yo veo que no entienden. ¿Yo puedo agregar la variable sector tal como está aquí? Uno, 2, 3. ¿La puedo agregar tal cual está ahí? No, No. no, porque se supone que las dummies son variables binarias, 1 Ya. y 0. Perfecto. Pero aquí, que siempre se los repito, chiquillos, tener harto cuidado en lo siguiente. Una cosa es de poder que el software me lo lea, puedo. O sea, de poder puedo agregarlo, porque es numérico. ¿Ya? De ser lo más recomendable, esa es otra cosa. No es recomendable agregarla a un modelo tal cual está, numérica, 1, 2 o 3. ¿Por qué? Porque la interpretación de ese coeficiente, ¿cómo quedaría? Por cada un punto que aumenta el sector, la producción aumenta en A1, ¿no es cierto? ¿Tiene lógica esa interpretación? ¿Los sectores aumentan de un punto en otro? No. No. ¿No es cierto? Entonces, dado eso, ¿ya? Lo más recomendable es convertir esta variable en dummy. ¿Cuántas dummy puedo incorporar a este modelo dada esta variable base que tiene 3 categorías? ¿Cuántas variables dummy como máximo? 2 en este caso. 2, ¿no es cierto? Y yo les propongo o les digo lo siguiente, ¿ya? El intercepto de esa función representa, les voy a dar yo el ejemplo, ¿ya? Representa el sector agrícola. Cuando yo les digo eso, ¿qué les estoy diciendo? Porque, por favor, miren, voy a volver a meterme aquí. Entonces, como yo lo voy a poner como dummy, le voy a colocar producción es igual a una 0 más una 1, sector A, por ejemplo, más una 2 por sector B. ¿Cuál es el A y el B? No lo tenemos definido, pero ya sabemos que vamos a incorporar como máximo 2 sectores, porque tenemos 3, 1, 2, 3. Ya. ¿Qué representa el intercepto en esta ecuación, en este modelo? ¿Qué representa? La variable omitida. Ya. Por lo tanto, ¿qué representaría? Sería la producción promedio del sector omitido, ¿no es cierto? Muy bien. Si yo te planteo esto, el intercepto representa el sector agrícola. ¿Cuál es el sector omitido entonces aquí? Chiquillos. Agrícola. Agrícola, ¿no es cierto? Por lo tanto, este sector, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser el sector A? Construcción o servicio. Claro, por lo tanto, podría ser producción es igual a A0 más
A1, sector construcción, y más A2, ¿el otro sector cuál será entonces? Servicio. Servicios. Ya. Ya. Miren, ¿qué representa el acero? El acero representa lo omitido, o sea, el sector agrícola, que justo lo que dijimos aquí, es la producción promedio del sector agrícola. ¿A cuánto asciende la producción promedio del sector servicios? ¿A cuánto asciende la producción promedio del sector servicios, dado este modelo? A 0 más 2 sector servicio. Perfecto. A 0 más a 2. ¿Por qué? Porque yo le voy a... ¿Qué valor va a tomar cuando estoy hablando del sector servicios? ¿Qué valor va a tomar este sector? ¿Va a tomar el valor? No. 1. 1. ¿Y el sector construcción qué valor va a tomar? 0. 0. Por lo tanto, la producción promedio del sector servicios es a 0 más a 2. ¿Cuál es la producción promedio del sector construcción? A 0 más 1. A 0 más a 1. ¿Cuánto es la producción promedio del sector agrícola? A 0. A 0, porque si es agrícola, ¿qué valor toma construcción? 0. ¿Y qué valor toma servicio? 0. 0. Por lo tanto, si yo miro eso, ¿ya? Yo quiero dibujar aquí. Ahí está, esto. Supongamos que yo quiero graficar esto. ¿Ya? Primera pregunta que les tengo, chiquillos. ¿Esta ecuación tiene pendiente? Sí. ¿Cuál es la pendiente? ¿La 2? No tiene pendiente. ¿Por ser Dani? No tiene pendiente por ser dummy. Muy bien. Lo único que cambia aquí, ¿qué es lo que es? Fíjense, si yo aquí tengo producción, ¿no es cierto? Aquí tengo producción. Y aquí abajo, sea cual sea la variable X que sea continua, que no tengo ahora, este modelo lo único que me muestra son, supongamos que son todos positivos, ¿ya? Ese va a ser a 0, ¿no es cierto? La producción del sector agrícola es este. Si son todos positivos, ¿ya? Y A1 es mayor que A2, por ejemplo. ¿Dónde va a quedar el sector construcción? Aquí, por ejemplo. Ese va a ser A0 más Dos. construcción. 1. 1. Ah, 1. ¿Cierto? Profe, una Ya. duda, ¿por qué incluye el acero? ¿Por qué incluyo el acero? Buena pregunta. Porque recuerda que la producción es todo esto. Es todo esto la producción. Todo esto es la producción. Y como tú tienes solamente variables dummy, que es un caso de modelo, ¿no es cierto? De un modelo ANOVA que solamente incluye variables dummy, ¿ya? Si tú reemplazas, ¿ya? Si tú reemplazas los valores de aquí, y yo te digo, estamos en el sector agrícola. Entonces tú dices, es A0 más A1 por... ¿Qué valor toma el sector construcción cuando estamos en el sector agrícola? 0. 0, ¿no es cierto? ¿Qué valor toma el sector servicio cuando estamos en el sector agrícola? 0 igual. 0. Entonces va a ser A1 por 0 más A2 por 0. ¿Qué es lo que te quedó? A0. Si estamos en cambio en el sector construcción, tú dices, producción es igual a A0 más A1 por 1. Más A2 por 0. ¿Cuánto te quedó la producción en el sector construcción? A 0 y a 1. Más 0 1. más A1.
Si A2 es positivo, pero es más chiquitito que el A1, ¿dónde nos va a quedar el sector servicio? ¿Sobre este No, bajo. o bajo? Nos va a quedar aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí. Miren, ahí. Y ese sería, ¿no es cierto? A0 más A2. ¿Que sería qué sector? Servicio. Servicio. Si ustedes se fijan aquí, ¿cuál es la diferencia que hay entre estas tres rectas, estas tres líneas? El valor de los parámetros. De los parámetros, que son, de nuevo, parámetros, entre comillas. Yo entiendo lo que ustedes querían decir como dependiente porque acompañan a una variable. Sí, estamos de acuerdo en ese sentido. Pero son coeficientes que, siendo dependientes, ¿ya? No representan pendiente en términos de que vaya aumentando Y, o en este caso la producción cuando aumenta X, sino que van a ir representando un cambio de intercepto, ¿ya? Pero son, claramente, también en la jerga general, dependientes en el sentido de que están acompañando a una variable. ¿Sí? Entonces, miren por favor, interpretémoslos ahora, porque esa era la otra duda que tenían. ¿Cómo se interpreta A1? ¿Cómo se interpreta A1? En promedio, la producción en el sector construcción es alfa 1, unidades o toneladas, lo que sea, más alta que o mayor que, ¿en qué sector? ¿Producción? O sea, perdón. Agrícola, Sector. Agrícola. ¿Por qué agrícola? que es la omitida. Porque es la omitida. Sí. Miren lo que estamos diciendo. En promedio, la producción en el sector construcción es a 1 toneladas más que en el sector agrícola. Miren, ¿cuánto es la producción en el sector agrícola? A 0. ¿Cuánto es la producción en el sector construcción? A 0 más a 1. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos entonces? A 1. A 1. Por eso que siempre está el A0 también, señorita, como preguntaba usted, porque es el punto de partida. ¿Sí? ¿Qué es lo que es A2? ¿Cómo se interpretaría 2? Chiquillos, ¿cómo se interpretaría el A2? En promedio, la producción en el sector servicios es a 2 toneladas más que en el sector Agrícola. agrícola. ¿No es cierto? A 2 más que en el sector agrícola. ¿Cuánto es el sector agrícola? A 0. A 0. ¿Cuánto es el sector servicio? A 0 más a 2. A 0 más a 2. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? A 2. A 2. O sea, el sector servicio, la producción en el sector servicio es a 2 toneladas más que en el sector agrícola. En el sector construcción, la producción es a 1 tonelada más que en el sector agrícola. ¿Siempre va a ser así de ordenado? No. Ya puede que una esté bajo, que la otra se haga negativa, que la otra... Va a depender de qué? De los coeficientes. Pueden ser negativos, pueden ser positivos, pueden tener otros valores. ¿Ya? ¿Estamos o no? ¿Queda claro? Sí. Si yo a esto, ¿ya? Por favor vayan preguntándome. Si yo a esto le agrego, ¿ya? A0 más A1 por sector construcción más A2 por sector servicios, ¿no es cierto? Y le agrego, ¿qué variable podrá explicar la producción, pero una variable cuantitativa? ¿Cuál podrá ser? ¿Cantidad de trabajadores? ¿Ya? A3 por cantidad de trabajadores. ¿Ya? A3. ¿Le faltó el 3, profe? ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se le va a agregar a esto una pendiente. Y esto ya ahora ya no, si es positivo el A3 va a ser una cosa así.
ahí, ¿no es cierto? Y para el sector, y para este otro sector que era el que acompaña a la 2, que es el sector servicio, va a ser una cosa así. ¿Por qué no me hace el dibujito aquí? ¿Ya? Con la misma pendiente va a ser así, ¿no es cierto? Y para el otro sector va a ser así. ¿Lo ven? ¿Qué es lo único que cambia cuando yo tengo una variable dummy incorporada en el modelo sin intersección con una variable continua? ¿Qué es lo único que cambió? Chiquillos. La pendiente. No, ¿cuál es la pendiente ahí? Los trabajadores. En esta gráfica que tú tienes aquí, en esta gráfica que está ahí, ¿ya? Asumamos que esta es exactamente igual que la otra, ¿ya? Esta pendiente es la misma que esta porque es A3. Es la misma, aquí, aquí y aquí. ¿Qué es lo único que te cambió entonces aquí? ¿Qué es lo que fue? El valor del Pendiente. intercepto. El valor del intercepto. El valor del intercepto. Nada más. Fíjate, ¿qué representa este intercepto? Chiquillos, ¿qué representa este intercepto que está aquí? Agrícola. ¿Ah? No, ahora en este modelo, ¿qué representa el intercepto? El valor promedio de la producción, ¿Ya? cuando las demás variables son cero. Ya, pero ¿qué es lo que representa cuando tengo una dummy? Interprétamelo un poquitito más acabadamente. A ver, ¿qué representa el A0? El valor promedio de la producción. ¿En qué sector? No, pues sí, ¿Mm? No hay grupo omitido. ¿Ya? ¿Cuál es el grupo omitido? No hay. ¿Ah? El sector Agrícola. Agrícola. Muy bien, Natalie. Ah, ¿No es cierto? Entonces, es el valor de la producción, el monto o la cantidad de toneladas de producción promedio del sector agrícola, ¿con cuántos trabajadores? Con 0. Con 0 trabajadores. Muy bien, Jennifer. ¿No es cierto? Eso representa ahora el intercepto. Ya no representa solo el sector agrícola, representa el sector agrícola, porque es la omitida aquí, y cuando la cantidad de trabajadores es cero. 0. ¿Qué es Pero, este profe, valor? eso es para el análisis nada más, ¿cierto? Porque, o sea, no debería haber producción sin trabajadores. Obviamente. Ya. Pero, ¿por qué? Pero obviamente que no siempre, como lo hemos dicho varias veces, y qué bueno que lo pregunta, no siempre, mejor dicho, en la mayoría de los casos, el intercepto no tiene interpretación económica. Súper de acuerdo. Pero ¿qué interpretación podría tener si A0 es positivo y no tiene trabajadores? ¿Qué podrá hacer esa producción entonces? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué pasa si esa producción es 100? ¿Qué pasa si A0 es 100 toneladas? Como una Estamos producción hablando- autónoma. ¿Ah? Producción autónoma, pero ¿qué producción sería, crees tú? Que tenga robot la empresa. Por Industrial. ejemplo, muy bien. Bueno, Seguramente los robots los van a incluir como trabajadores ya. Que, por ejemplo, que fuera completamente automatizada. Muy bien la que contestó eso. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa podría ser? Que no estando automatizada, ese fuera un stock, ¿no es cierto? Que es lo que tenían en bodega, claro. ¿no es cierto? Entonces, no siempre, chiquillos, no siempre el coeficiente de intercepto tiene interpretación económica, ¿ya? Pero de repente yo sí puedo darle alguna, como muy bien dijo su compañera, ¿no es cierto? Con 0 trabajadores, porque hay una parte de la producción que la hacen máquinas, robots, ¿ya? Que no está contemplado en el modelo, ¿ya? Y la otra es que, siendo una producción intensiva en mano de obra, tiene producción sin trabajadores porque era el stock que le quedaba en bodega. ¿Estamos? Ahora, si yo agrego, tengo que, por lo visto esto no puedo ir reescribiendo, parece aquí encima, entonces, si yo agrego ahora a este modelo, producción es igual
A0 más A1 por sector construcción más A2 por sector servicios más A3 por cantidad de trabajadores y más A4, ¿ya? Por sector servicio por cantidad de trabajadores. ¿Qué me representa ese coeficiente? ¿Qué me representa ese coeficiente? Ese A4. La relación de cantidad de trabajadores y la producción en el sector servicio. Yo tengo que... ¿Cómo interpretaría ese A4? Clásico. No, Luqui. Silvi, tu micrófono. ¿Alguien está ahí? Ella por Luqui. Ya, chiquillos. ¿Cómo interpretaríamos Lo ese siento. A4? ¿Cómo sería el A4 que está ahí? ¿Qué se representa? La intersección entre la cantidad de trabajadores y el sector Sector servicio. sector servicio. ¿Cómo lo interpretarías? Estamos respondiendo a todas las dudas que ustedes tenían. Estamos combinando ahora dummy con interpretación de coeficientes con dummy con formas funcionales. Estamos todavía con una forma funcional lin-lin. ¿Cómo interpretaría ese coeficiente, el A4? ¿No sería la producción según el servicio y la cantidad de trabajadores? Claro, pero interprétamelo, Samia. Mira, yo te voy a ayudar en una parte, para todos. Voy a interpretar los otros y voy a llegar a la 4 y tú me lo vas a interpretar. Escucha. A0. En promedio, la producción asciende a 0 cuando estamos en el sector agrícola y sin trabajadores. ¿Ya? A1, en promedio, la producción es de A1 toneladas más que en el sector agrícola, ceteris paribus. A2, en promedio, la producción en el sector servicios es a 2 toneladas más que en el sector agrícola, ceteris paribus. A3, por cada un trabajador que aumenta, ¿no es cierto?, la dotación de trabajadores que tiene la compañía, la producción aumenta en A3 toneladas, ceteris paribus. Por tanto, ¿qué es lo que es A4? ¿Alguien le ayuda a la Samia? ¿Cómo dijo que era la 3, profe? A ver, la 3 es una variable continua. Un trabajador, dos trabajadores, 3, 4, 5, porque es cantidad de trabajadores. Entonces, esta se interpreta como cambio en Y ante un cambio unitario en X. Ceteris paribus. Entonces, aquí tú dices, por cada un trabajador adicional, la producción aumenta en A3 toneladas. Ceteris paribus. Para la 4 sería que la producción aumenta con un trabajador del sector de servicio en A4 ceteris paribus. Ya, pero ¿qué le falta ahí a él? ¿Qué le faltó a él en esa interpretación? Compararlo con la DAMI puede ser, ¿o no? Perfecto, pero compararlo con qué DAMI. Con la DAMI omitida. Exacto. Más que DAMI omitida, Natalie, con la categoría omitida. Porque las DAMIs no se omiten, sino que es la categoría omitida, ¿ya? Por tanto, Natalie, a ver si me puedes ayudar en esa interpretación. ¿Cómo queda? No, profe, era eso nomás. No, pero si total, si te equivocas, no hay problema. Ya, por cada un trabajador adicional Ya. en el sector servicio. Muy bien.
la producción es a 4 toneladas más ¿Ya? o mayor que el sector agrícola. Agrícola. Ceteris paribus. Perfecto. Sí. Muy bien, Natalie. ¿Ya? En promedio, por cada un trabajador adicional que hay en el sector servicios, la producción aumenta en A4 toneladas más que en el sector agrícola. Ceteris paribus. A partir de eso, chiquillos, ¿ya? Mirando Profe, quién está ¿podría aquí. ser un Nicolás ejemplo? Koch. Profe, ¿podría ser un ejemplo, pero cambiándole el signo ¿Que este fuera menos, dices tú? a los coeficientes, claro, para ver Te lo cómo digo sería el al tiro. análisis? Te lo digo al tiro, pero déjame, qué bueno que opinaste, Nicolás. ¿Ya? Déjame terminar con eso y te cambio el signo. Este A4, entonces, ¿qué es lo que representa? Un cambio en pendiente del efecto de las horas de trabajo sobre la producción. Eso es súper importante, por favor, entenderlo. Miren, ¿cuánto aumenta la producción cuando aumenta la cantidad de trabajadores en general, para todos los sectores? A3, ¿no es cierto? Por cada un trabajador adicional, la producción aumenta en A3 porque es positiva, toneladas, ceteris paribus, es decir, para el sector agrícola, para el sector servicio y para el sector construcción. ¿Ok? Sin embargo, cuando yo agrego este A4, yo estoy diciendo que por cada trabajador adicional en el sector servicio, la producción aumenta en A4 toneladas más que en el sector agrícola. Entonces, ¿cuánto aumenta la producción en el sector servicios cuando aumenta un trabajador? ¿Cuánto aumenta? ¿Qué pasa si les hago esa pregunta en el control? A ver. ¿Cómo era la pregunta, profe? Vuelvo a preguntar. ¿Cuánto aumenta, dado que son todos positivos, por eso lo estoy colocando así, la producción se aumenta en un trabajador, la cantidad de trabajadores en un trabajador en el sector servicios? ¿A4? A4. ¿Solo A4? ¿A 4 toneladas? ¿Ah? No, A2 más A3 más A4. Ya. A ver, ojo, A2, sector servicio, es porque es sector servicio, no está combinando con cantidad de trabajadores. Por lo tanto, fíjate por favor, si aumenta en una unidad el trabajador, a todos les aumenta en A3. ¿Lo ven? A todos. Pero además, si estamos en el sector servicio, ¿qué número va a tomar este? ¿1 o 0 si estamos en el sector servicio? 1. 1. Y te va a quedar 1 por cantidad de trabajadores. Es decir, cuando estamos en el sector servicio, ¿cuánto aumenta la producción por trabajador adicional? ¿A3 más? A3 más A4. A4. ¿Te fijas o no? Por eso que A4 se interpreta como que por cada trabajador adicional en el sector servicios, ¿ya? La producción aumenta en A4 toneladas más que en el sector agrícola. Porque si aumentamos en un trabajador en el sector agrícola, ¿cuánto producción más tenemos? A3. Porque esta se aplica a todos. ¿Ya? Si en cambio yo aumento en un trabajador en el sector servicio, ¿en cuánto aumenta la producción? En A3 más A4. ¿En cuánto más aumentó entonces en el sector servicio respecto del agrícola?
en A4 veces, a 4 toneladas más. ¿Ya? Esto, chiquillos, la única manera de, que no es, parece un trabalengua, estoy pensando para ustedes, pero la única manera de poder es ejercitándolo, ¿ya?, en su cuaderno, de tal manera de la interpretación. Entonces, cada uno de estos coeficientes se llaman coeficientes parciales, ¿ya? Porque todos llevan acompañado, porque están solamente identificando el cambio en Y ante un cambio en X, ceteris paribus, todo lo demás constante, ¿ya? Entonces, siempre que yo interprete, antes de ir al cambio de signo que me pidió Coach, siempre que yo interprete los coeficientes que acompañan a una dummy sola, se interpretan como el valor de Y cuando la dummy es 1 versus la omitida. Siempre. Cuando yo interpreto un coeficiente que acompaña a una variable continua, cantidad de trabajadores, cantidad de horas trabajadas, años de experiencia, años de escolaridad, dólares invertidos en publicidad, ¿me entiendes? Lo interpreto como cambio en la producción ante un aumento en una unidad aquí. ¿Cuánto aumenta la producción? En a 3 toneladas. Y cuando yo tengo estas intersecciones, o sea, o estas, no intersecciones, tengo estas multiplicaciones o interacciones entre dos variables, siempre representa el cambio en la producción cuando aumenta la variable continua para esta respecto de la omitida. ¿Ya? Entonces, aquí, cuando yo tengo la producción, y yo digo, ¿cuánto es la producción en el sector agrícola sin trabajadores? Este 0, este 0, este 0, 0, 0. ¿Cuánto me queda? A 0. ¿Cuánto es la producción sin trabajadores en el sector construcción? A 0 más a 1, porque este va a ser 1, pero este va a ser 0, 0, 0, a 0 más a 1. ¿Cuánto es la producción en el sector construcción con un trabajador? Esto, más esto, más esto. ¿Por qué no agrego este? Porque el sector construcción significa que el sector servicio sería 0. Recuerden que las dummy o es 1 o es 0. Yo no puedo tener varios unos a la vez. ¿Ya? ¿Cuándo podría tener varios unos a la vez? Cuando otras dummies que yo incorpore sean de otras variables. Por ejemplo, que diga aquí el sexo del trabajador, ¿ya? O agreguemos aquí si estamos en la estación de alta producción o de baja producción, pero es otra variable. ¿Ya? No sé si les queda claro. Chicos, chicas. O estoy hablando mucho ya, como que están medios mareados. Profe. Al final, profe, la pregunta que usted hizo, ¿era a 4 o cuánto era? A 3 más a 4. A 3 más a 4. Ah, ¿Cuánto aumenta la producción en el sector servicios cuando aumentan los trabajadores? porque la 3 era cantidad de trabajadores. Cantidad de trabajadores. A 3 más a 4. Sí, bueno. ¿Cuánto Era aumenta la 3 más. producción en el sector agrícola cuando aumentan los trabajadores? Solo a 3. ¿Cuánto A 3. aumenta la producción en el sector construcción cuando aumentan los trabajadores? Solo a 3, porque no hay otra, ¿no es cierto? Pero en el sector servicio, ¿cuánto aumentan? A 3 más a 4. Si esto fuera negativo, como me decía Nicolás Koch, por ejemplo, si el A2 fuera negativo, diríamos que en promedio la producción en el sector servicios es a 2 toneladas menos que en el sector Agrícola. ¿Por qué? Porque si fuera negativo, esto que está aquí, que no me permite bajarlo, ¿no es cierto?, sería aquí abajo. Por ejemplo, sería a 0 menos a 2. ¿Ya? Y quizás aquí partiría, si fuera más encima del A2, aquí, partiría de aquí. ¿Entiendes? De hecho, entonces,
este sector que es A2, servicio, produce más o menos que el agrícola? Menos. Por eso que te está diciendo que es negativo, si es que te fuera negativo, a eso me refiero, si este valor fuera negativo. Si este valor de A4 fuera negativo, ¿qué diríamos? Que en promedio, por cada un trabajador adicional en el sector servicio, su producción ya es de A4 toneladas menos que en el caso del sector agrícola. ¿Ya? Yo creo aquí, chiquillo, una cosa que me atrevo a comentarle es que para poder interpretar esto, que es muy mecánico, ¿ya? Es muy mecánico, pero a la vez requiere comprensión, si se puede decir, comprensión lectora de esta regresión, ¿ya? Comprensión lectora de la regresión, en el sentido de entender que no es que nosotros miremos esto y lo interpretemos igual para cualquier modelo, va a depender del contexto. Cuando hablo del contexto va a depender de cuál es la variable que quiero explicar, de cuál es la unidad de medida de las variables, si es una variable continua o es una variable dummy. ¿Ya? ¿Estamos? Voy a borrar todo. Voy a borrar todos los dibujos. ¿Ya? Yo creo que ya estamos en la hora, lamentablemente, entonces me estoy tratando de terminar para que en el repaso. Pero las dummy, entonces, omitida, siempre se interpreta con la omitida. Cuando está solita, aunque es una coeficiente, como decíamos delante, dependiente, porque está cambiando entre una y otra, su cambio no es unitario, sino que es de categoría respecto de la categoría omitida, ¿ya? Porque alguien el otro día me cometió un error en la tarea, me parece que me hablaba de que aumenta en una unidad la variable dummy. No, las variables dummy no aumentan en unidades, cambian de categoría. La que me está explicitando versus la omitida. Cuando la multiplico con una variable continua, hablo de cambio en la pendiente, ¿ya? O cambio en el grado de sensibilidad, ¿ya? Y para terminar, porque quiero terminar con lo que más me pidieron, que fue interpretación de los coeficientes, nosotros tenemos un lin-lin, que yo creo que ese está claro, ¿no es cierto? ¿Está claro el lin-lin, no es cierto? Sí. ¿Ya? Solo como resumen. Eso hemos visto nosotros. ¿Sí? Estos tres que están aquí son logarítmico total y semilogarítmico, ¿no es cierto? Ahora, en estos hay una cosa bien importante que considerar, que el coeficiente, cuando yo tengo un log-log, este coeficiente dependiente que hay aquí es elasticidad. Es elasticidad. Y por lo tanto, ¿cómo se interpreta? ¿Ya? Se interpreta inmediatamente como porcentaje. ¿Ya? De hecho, ¿ustedes vieron el video que yo les hice de esa parte que no alcanzamos a ver la semana pasada? Donde hicimos distintos modelos y yo se los fui interpretando uno por uno. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, aquí, si yo tengo un modelo, un coeficiente A igual a 0,8, por ejemplo, eso me dio el coeficiente, 0,8, y estoy en un log-log, ¿cómo se interpreta ese? ¿Ya? ¿Cómo se interpreta ese? Tengo ¿Como una el Y. 80% de algo? Ah, ojo. Fíjate lo que dice ahí, se interpreta inmediatamente como porcentaje. Por lo tanto, sería 80% o 0,8%. 0,8%. 0,8%.
No se olviden, chiquillos, que en un log-log representa el cambio porcentual en Y ante un cambio porcentual de 1% en X. Eso representa ese coeficiente. ¿Cuánto? Pero, profe, Dígame. es que se supone, o sea, en matemáticas se nos dijo que un 0,8 sería un 80 y un 0,08 sería un 8%. No, es que... Aquí no se respeta eso, es lo mismo. Ajá. No, no, no. No, no es que esté contradiciendo las matemáticas, por favor. Voy a escribirlo aquí. Supongamos que tienes ese. ¿Ya? ¿Estamos? Ese es un log-log, ¿no es cierto? Sí. Este coeficiente se interpreta inmediatamente como elasticidad. Inmediatamente. ¿Ya? Y por lo tanto se dice que por cada 1% que aumenta X, Y aumenta en un 0,8%. Porque de acuerdo a la forma funcional, esto pasa a ser inmediatamente como elasticidad. No es necesario hacerle ninguna transformación al coeficiente para su interpretación. En cambio, en un log-lin, yo tengo un logaritmo de Y es igual a un A0, pongamos, más, vamos a colocar aquí, un 0,08, te voy a colocar otro valor para que no sea, y si es log-lin, la X, ¿cómo iría? ¿Como X o como logaritmo de X? Logaritmo de X. ¿Por qué? No, No, X. X solamente. X nomás, ¿no es cierto? Porque es lin, Lince. ¿sí? Ok. En este caso, ¿ya? En este caso, es un cambio porcentual en Y ante un cambio unitario en X, En X. ¿no es cierto? Y se interpreta como beta, en este caso sería el A1, que no está ahí, ¿no es cierto? Por 100%. Aquí sí que para interpretarlo tengo que hacerle un cambio y multiplicarlo por 100, por lo tanto, por cada una unidad, sea la unidad que sea, que aumenta X, Y aumenta en un a 1 por 100%. En este caso sería en un 8%. 8%. ¿Por qué? Insisto, porque aquí está aumentando en una unidad. Unidad, no en un 1%. Como aquí está aumentando en un 1%, es como que tú multipliques el 80 por 0,01. Si tú multiplicas el 80 por 0,01, que es el 1% que aumentó, te da 0,8. Entonces, la forma funcional log-log me permite interpretar este coeficiente inmediatamente como por ciento, 0,8%, 1,2%, 3,5%. 1% aumenta X, Y aumenta en este por ciento. Log-lin, ¿cuánto aumenta Y en porcentaje? No logaritmo de Y, varios se equivocaron en eso también. Y ante un cambio unitario en X. X aumentó en 2, o sea, en una unidad, en una tonelada, en $1000, en $1.000.000, en un trabajador, la unidad que tenga X. ¿Cuánto aumenta Y? En esto por 100%. En este caso sería en un 8%. Lin log sería Y es igual a un A0 más un, pongámosle aquí, un 0, vamos a poner otro valor. Un 2, por ejemplo. ¿Cómo quedaría la X aquí? ¿X o logaritmo de X?
Logaritmo. Logaritmo de X. Logaritmo de X. En este caso, ¿cómo se interpreta? X es cambio unitario. O sea, disculpen, cambio en la unidad de medida, en toneladas, en pesos, en dólares, en lo que sea. Y X es cambio porcentual. Entonces, por cada 1% que aumenta X, Y aumenta si es positivo, ¿no es cierto? O disminuye si es negativo, en 2 dividido por 100 unidades. O sea, ¿cuánto sería? En 0,02 unidades. Si esas unidades son millones de dólares, en 0,02 millones de dólares. O en 0,02 toneladas. O en 0,02 kilómetros, si es que estuviéramos midiendo kilómetros como variable dependiente. ¿Estamos, no? Entonces, ojo por favor en la interpretación. Los coeficientes dependientes que acompañan ya sea al X o al logaritmo de X tienen una interpretación distinta dependiendo de la forma funcional del modelo. ¿Ya? Matemáticamente está sustentado dada la forma funcional que tienen. Aquí se interpreta inmediatamente como porcentaje, 0,8%, 1,2%, 1,5%, el número que dé. Aquí se debe multiplicar por 100, porque es un cambio unitario, ¿no es cierto? Y el cambio en Y es porcentaje. Y aquí se divide, porque estamos hablando de un 1%. Si yo multiplico 2 por 1%, 0,01, ¿cuánto les da? 0,02 unidades. ¿Sí? En estos tres, ¿cuál es la única vez que se interpreta como logaritmo natural de Y? ¿Cuándo se interpreta? ¿Qué coeficiente se interpreta como el logaritmo natural de Y? En estos modelos. ¿Qué coeficiente se interpreta como el logaritmo natural de Y? ¿El intercepto o no? Nada más. Muy bien. La única vez que yo interpreto Y como logaritmo natural, que en este caso es esto, aquí y aquí, es cuando estoy interpretando el intercepto solito. El logaritmo natural de Y es igual a 0 cuando el logaritmo de X es 0. El logaritmo de Y es a 0 cuando X es 0. ¿Ya? Y en este caso, este a 0 es Y, no es logaritmo, es Y en unidades cuando el logaritmo de X es 0. Otra cosa que también se equivocan mucho, el logaritmo natural, ¿qué unidad de medida tiene? Unidad nomás. No es porcentaje por si acaso, que algunos lo interpretan como que el logaritmo natural de Y es 3%. No, es 3 unidades. El logaritmo no tiene unidad de medida. Es como las desviaciones estándar, ¿se acuerdan? Tantas desviaciones estándar, no tiene otra unidad de medida. ¿Estamos, no? ¿A quién no le puedo aplicar logaritmo? No puedo. Otra cosa es no debo. ¿A quién no puedo? A la Dani. ¿Por qué? Porque toma valor 0. Perfecto. Una. ¿A quién más no puedo aplicarle? ¿A los porcentajes? ¿A los porcentajes? A los porcentajes puedo, pero no es muy recomendable porque la interpretación es como media ilógica, ¿no es cierto? No es muy clara. Es cambio porcentual en 1%, ¿me entiendes? ¿La 0? ¿Ah? Cuando los valores son negativos. Eso, muy bien. Cuando yo tengo una variable que puede tomar valores positivos y negativos o 0. ¿Ya? Imagínense, ustedes quisieran aplicarle ahora al IMASEC, a la tasa de variación del IMASEC. ¿Podrían o no con el IMASEC que nos dio ahora? No. No. No, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Porque es negativo. Es súper negativo. ¿Ya? Es súper negativo. ¿Estamos? Entonces, yo puedo
aplicarle a cualquier valor positivo. Yo no puedo aplicarle a valores ceros o negativos. No es recomendable cuando las variables son con rangos muy acotados, como la edad, los años de experiencia. De poder puedo, pero no es muy recomendable, porque no te va a dar mayor valor, ¿ya? Mayor diferencia. Y segundo, cuando está en porcentajes la variable, de poder se puede. Si tienen todos esos porcentajes valores positivos, se puede. No es recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Porque la interpretación de un logaritmo es cambio porcentual en. Entonces sería un cambio porcentual en una variable ya porcentual. ¿Sí? Eso no implica que de repente lo puedan encontrar. No, no implica. ¿Profe? Dígame. ¿En cuál de las 4 era que se pierde la unidad en la interpretación? ¿En cuál de estas se pierde la interpretación de la unidad de medida? Aquí, por ejemplo, ya no tienes unidad de medida, porque todo es cambio porcentual ante un cambio porcentual, ¿lo ves? Aquí solamente no tomo en consideración la unidad de medida aquí, cambio porcentual Esa es la pregunta. Sí, ante cambio unitario en X. Aquí aquí sí tienes que considerar la unidad de medida, aquí no. Y aquí debes considerar la unidad de medida porque está en Y solamente, en unidades, toneladas, millones de dólares, pesos, ¿ya? Cantidad de trabajadores. Y aquí no, porque aquí es porcentaje. Cambio porcentual, cambio unitario. Cambio unitario, cambio porcentual. Cambio porcentual, cambio porcentual. ¿Estamos? Aquí y aquí el A0 representa el logaritmo de Y cuando las X son 0 o cuando el logaritmo de las X es 0. Aquí el intercepto o A0 representa el valor de Y. No del logaritmo de Y, el valor de Y, cuando el logaritmo de X es 0. ¿Estamos? Por lo tanto, si yo tengo un modelo, chiquillos, con dummies y variables continuas, no siempre va a poder ser log-log. Va a ser log, lin, log, por ejemplo. No siempre, porque si tengo dummy, no le voy a poder aplicar logaritmo. ¿Sí? ¿En la cuadrática tienen alguna duda? ¿O terminamos? Dado que la significancia global e individual la vamos a tener que repasar en la prueba, en la tareita que hagamos el jueves, para ver lo de las pruebas de hipótesis, ahí vamos a partir con esa de nuevo. La cuadrática yo no la tengo clara. Ya. ¿Qué no tiene claro de la cuadrática? Bueno, porque según dice que se miden 2 coeficientes o algo así, ¿no? Ya. Perfecto. Ya, y con eso terminamos, ¿les parece? Porque ya estamos requete contrapasados. Ya. La cuadrática sería una cosa así. Profe, no se alcanza a ver, ¿podría subir un poco la pantalla? Lo subo inmediatamente. Déjame terminar de escribirla y la subo, ¿ya? Ya. No sé por qué no me quiere subir esto, ¿no? No sé si esto se puede subir, la verdad, a ver. Ya, ahora la veo, ¿no? Sí. ¿Ahora sí, mi banco? Sí, profe. Ya. Aquí hay una cuadrática. Supongo que este está elevado al cuadrado. No puedo ponerle el cuadrático aquí, pero ya. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El A0 nuevamente representa el valor de Y cuando el X es 0. Porque si este X es 0, este también es 0, por lo tanto, me va a representar el valor. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que en este caso, ya, vamos a escribir aquí al lado, si aumenta X en una unidad, Y, suponiendo que son positivos, aumenta en
A1, ¿no es cierto? Y con rendimientos en función del signo, lo estoy escribiendo así bien tarzanesco por si acaso, no es que me tienen que escribir así en el ¿ya? En función del signo de A2. No sé si puedo subir esto, ¿ah? Me parece que no, pero voy a ver si, ya. En función del signo de A2. ¿Por qué? Porque, miren chiquillos, si yo derivo de y a dx, de y a dx, ¿cómo me queda? A1, ¿no es cierto? Más 2 veces a 2x. ¿Se acuerdan de esas derivadas o no? Lo voy a volver a escribir aquí, para que se vea. Y es igual a 0 más a 1x más a 2x al cuadrado. ¿No es cierto? Si yo derivo de y a dx, ¿cómo me queda? A1 más 2 veces a 2 por x, ¿no es cierto? Una derivada simple. Sí. En cambio, cuando yo estoy en un linearín como este, quiero mostrárselos aquí, si yo estuviera en un linearín aquí, que fuera y es igual a A0 más A1x, X. y si yo derivo aquí de y a dx, ¿cómo me queda? Es igual a 1. A 1. Entonces uno dice, por cada una unidad que aumenta x, y aumenta en A1. Esa es la A pendiente, 1. ¿cierto? En cambio, lo mismo acá, ¿no es cierto? Dependiendo de la forma funcional. Pero ¿qué es lo que ocurre acá cuando yo tengo una cuadrática? Cuando yo derivo de y a de x, me muestra dos cosas. A1 aumenta, más este pedacito que está aquí, ¿ya? Pero cuando, en la parte más práctica, más que interpretarme el valor que tiene la 2, hay que mirar el signo de la 2. ¿No es cierto? Hay que mirar este signo de la 2 que está aquí. ¿Ya? Ese signo. Y ese signo que está ahí me va a representar si tiene rendimientos crecientes o rendimientos decrecientes. ¿Ya? Entonces, yo en este caso, si este fuera positivo, yo diría, por cada una unidad que aumenta X, Y aumenta en A1 unidades con rendimientos Marginales crecientes. crecientes, con rendimientos crecientes. Si este fuera negativo, yo diría que por cada una unidad que aumenta X, Y aumenta en A1 unidades con rendimientos Decrecientes. ¿Estamos, no? Y eso tiene que ver con el dibujar, vamos a ver, ¿no es cierto? Tiene que ver con esto, sí. Si es así, o es, sorry esa parte. O es, hay que ver, ¿no? Borrar mis dibujos. ¿Será esto o no? Ay, si borro todo, ya, no importa. Tiene que ver ahí y tiene que ver ahí. Total está grabando en todo caso, ya, ahí lo van a tener. Esta parte, fíjate que en todo esto, si yo aumento X, todo esto va aumentando, pero va aumentando a rendimientos crecientes. Y esto va aumentando a rendimientos decrecientes. Y en algún momento se va a hacer negativa, de hecho. Entonces, eso es lo que te mide una cuadrática. No sé si el que me preguntó le queda claro. Sí, está claro. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo una cuadrática, yo tengo que mirar los dos coeficientes. Uno, para interpretar en cuánto aumenta Y ante un cambio unitario en X. Y dos, para mirar si su rendimiento es creciente o decreciente. Y eso te lo da el signo. ¿Ya? Que es una forma funcional muy aplicado en economía, muy aplicado en el área de finanzas también, en la parte, para ver, por ejemplo, si yo compro más y más acciones
el rendimiento de ellas o mi rentabilidad va a aumentar a tasas crecientes o decrecientes, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con riesgo, todo eso se aplica a eso, ¿sí? Entonces, por eso que es interesante ocultar, conocer distintas formas funcionales, de tal manera de que uno pueda aproximarse mucho más, como decía una de las preguntas, verdadero y falso, poder aproximarse mucho más a la realidad. El modelo Lean es muy, se podría decir, muy simple, pero a la vez muy teórico, ¿ya? Porque nosotros sabemos, ustedes saben, que la realidad es completamente distinta a una relación lineal, ¿no es cierto? O, por ejemplo, cuando ustedes se enamoran, están pololeando algunos, ¿no es cierto? Es feo lo que voy a decir, pero no se enojen, pero cuando uno empieza a pololear, el amor es como que mucho más grande, pareciera. ¿Cómo va creciendo a tasas crecientes o decrecientes después? Como que después se estabiliza, ¿no es cierto? ¿Aló? Quedaron todos callados. Sí, profe. Espero no haber tocado ni un tema complejo, pero es como que lo quieren ver a cada rato, están todos emocionados, pero después como que se estabiliza, no significa que el amor se haya acabado, siguió creciendo, pero obviamente que llega como a una meseta en donde ojalá se mantengan así, ¿no es cierto? Cuando ustedes comen algo rico, ¿no? Ahora que estamos en medios encerrados también, los primeros días, no sé si les pasó a ustedes, luego quería comer uno un poco más de dulce, un poco más de esto, pero después cuando ya tienes más de eso, ¿qué es lo que te va pasando con tu satisfacción? Ya como que se estabiliza y puede llegar a un punto en que te enfermes, ¿no es cierto? Y se haga decreciente, y donde ya no puedas comer más. Entonces, la vida real es así. La vida real, los fenómenos que yo quiero estudiar en la vida real son así. Si yo estudio 20 horas econometría, no crean que van a tener mejor nota que el que estudia 5. Al contrario, puede que no duerman en la noche antes de la prueba final y les vaya mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque llega un momento de agotamiento y es más, puede tener rendimientos decrecientes y efectos negativos, ¿ya? Por eso que estos modelos, chiquillos, entiendan, ¿ya?, que no es para complicarles más la vida, no, eso quiero que entiendan, por favor. No es para decir, ay, la profe, en vez de pasar solo los lineales, es porque ustedes cuando trabajen, el aporte que pueden hacer mirando bien los datos y analizando puede ser enorme, ¿ya? Yo creo que ustedes no lo alcanzan a dimensionar todavía, ¿ya? Con pequeños análisis de datos pueden ayudar a tomar buenas decisiones, no las mejores, las perfectas, ni que, no, ¿ya? Pero de repente la gente que trabaja con pyme o microempresa, por ejemplo, no alcanza a entender eso, no alcanza a analizar que hay variables que le afectan más que otras, y ustedes van a poder hacer eso con esto, ¿ya? Y no solamente con uno lineal, sino que también con un modelo un poco, con otra forma funcional que se adapta más a la realidad, ¿ya? ¿Estamos? Sí, profe. Profe. Espero, disculpen lo largo, pero espero que haya podido responder a la mayoría de las dudas que tenían. Formas funcionales, DAMI, interpretación de coeficiente en distintas formas, significancia individual y global lo dejamos para el jueves. ¿Les parece cuando partamos con las nuevas pruebas de hipótesis? Entonces, hagan la tareita 1 completita, que está ahí. La parte C es nueva materia, la A y la B es la materia que hemos visto hasta ahora, les va a servir para la prueba que va a haber esta semana. Hay hasta antes de las 9 de la mañana del jueves para subirla, es voluntaria, de nuevo, pero ojalá que lo haga la mayoría para que se pueda, la vamos a revisar ahí mismo alguna y la vamos a resolver. ¿Les parece? Para aplicar. La prueba de esta semana es de la materia que estuvimos repasando ahora, no es de pruebas de hipótesis nuevas. Eso va a entrar la próxima semana, ¿ya? Para poder ayudarles un poco también para que mejoren el aprendizaje de lo que hemos visto hasta ahora. Profe, la tarea, entonces, ¿cuál alternativa se hace? La tarea está en el campus virtual, te la voy a mostrar al tiro. Espérame, acá está. ¿Ya? No, me equivoqué. La tarea está en el campus virtual, entonces ustedes hagan hasta ahora la 1. ¿Ya? La 1, la tarea 1, la pregunta A y B. La pregunta A y B
son de la materia que hemos visto hasta ahora. Y la C es de la materia nueva, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes pueden hacer no encuentro el campus virtual aquí abierto, se me cerró. Si ustedes pueden hacer la completa de A2, ¿ya? Háganlo de tal manera que tengan las dudas para el jueves, ¿ya? En la parte C te planteo como 4 hipótesis, ¿ya? Claro que para hacer la C tienes que haber hecho la A y la B. La A es como lo que tuvieron más malo en la prueba, plantear un modelo con una serie de afirmaciones, que cumpla esto, que cumpla esto, que cumpla esto. La B es que estime el modelo. Y la C es que evalúe las hipótesis, ¿ya? Entonces eso es lo que quiero porque está en función de las hipótesis que vamos a estudiar. ¿Bruno, me iba a preguntar algo? No, ¿No? Ya. no, ¿Te de quedó momento claro, no. no? Gaby, no sé Yo, si... Sí, quedó claro. Ya, chiquillos. profe, quería Todo preguntarle claro. otra cosa, que nada que ver con la materia. Nada que ver con la materia. Entonces terminamos con la materia, así que se pueden, si quieren, para yo terminar de grabar, y ahí me preguntas. Ya. Ya. Adiós, nos vemos.